Europa estaba en guerra. Un continente convulsionado, atrapado en un conflicto sin precedentes. Era el año 1916, un año que marcaría un punto de inflexión en la historia. La Gran Guerra, como se la conocía entonces, ya se había cobrado cientos de miles de vidas, dejando cicatrices profundas en la humanidad. Desde el Mar del Norte hasta los Alpes suizos, una línea de trincheras serpenteaba por el paisaje devastado, testimonio de la brutalidad del conflicto. Este era el Frente Occidental, un brutal testimonio del estancamiento que se había apoderado de las naciones en guerra, donde la esperanza parecía desvanecerse. En este crisol de conflicto, una pequeña ciudad en el noreste de Francia pronto se convertiría en sinónimo de una carnicería inimaginable y un valor inquebrantable. Esto era Verdún, un nombre que resonaría a través de la historia. Verdún, un nombre que resonaría a través de la historia, evocando imágenes de sacrificio y resistencia. Un lugar donde se decidiría el destino de las naciones. Un campo de batalla que definiría el curso de la guerra. El 21 de febrero de 1916, el silencio de una fría mañana de invierno se vio interrumpido por el estruendo de los cañones. Los cañones alemanes abrieron fuego, marcando el inicio de una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra. El mundo observaba y esperaba, consciente de que el destino de Europa pendía de un hilo. La tierra tembló. Un rugido ensordecedor partió el cielo. La artillería alemana, con miles de cañones, desató una tormenta de fuego sobre las líneas francesas. Los obuses llovían con una intensidad aterradora, arrasando trincheras, pulverizando fortificaciones y transformando el paisaje en un paisaje lunar de pesadilla. Este fue el comienzo de la batalla de Verdún. Una batalla diferente a cualquier otra. El plan alemán era audaz, brutal y absolutamente despiadado. Su objetivo no era la ganancia territorial, sino la aniquilación del ejército francés. Buscaban desangrar a Francia, quebrar su espíritu en una implacable guerra de desgaste. Al frente de este asalto estaba el general Erich von Falkenhayn, el artífice de esta escalofriante estrategia. Falkenhayn creía que Francia, desangrada por las implacables bajas, se vería obligada a pedir la paz. Eligió Verdún, una ciudad fortaleza con importancia simbólica y estratégica, como punto focal de su ataque. Verdún, calculó, sería defendida hasta el último hombre. Y en esa defensa, Francia sería quebrada. La acometida inicial alemana fue abrumadora. Las defensas francesas se derrumbaron bajo el peso del bombardeo. Las aldeas quedaron reducidas a escombros. Los bosques se desvanecieron en una vorágine de fuego y acero. El ejército francés se tambaleó, pero no se rompió. Surgió un nuevo comandante, un hombre que encarnaría el espíritu de la resistencia francesa, el general Philippe Pétain. Las alturas de Meuse, una serie de crestas que dominan Verdún, se convirtieron en el epicentro de la batalla. Aquí, en medio de los bosques destrozados y la tierra removida, se desarrolló una lucha desesperada por la supervivencia. Los alemanes, confiados en su superioridad numérica y potencia de fuego, presionaron su ataque sin descanso. Los franceses lucharon con tenacidad y valentía, repeliendo oleada tras oleada de ataques alemanes. Sabían que el destino de Francia descansaba sobre sus hombros. No cederían. Una frase, sencilla pero poderosa, capturó el espíritu de su resistencia. No pasarán. No pasarán. Sección 5. Manteniendo la línea, la voluntad de hierro de Pétain. El general Pétain, un líder tranquilo y resuelto, reunió a sus tropas con una determinación inquebrantable. Su presencia inspiraba confianza y coraje en medio del caos. Comprendía la importancia de la moral en esta batalla de desgaste, sabiendo que mantener el espíritu de lucha era crucial para la victoria. Organizó un sistema de rotación de tropas dentro y fuera de las líneas del frente, asegurándose de que no se vieran abrumadas por el constante bombardeo y los horrores de la guerra de trincheras. Este sistema permitía a los soldados descansar y recuperarse, manteniendo su efectividad en combate. Pétain también reconoció el papel vital de la logística, entendiendo que sin un suministro constante, la resistencia sería imposible. Estableció una línea de vida a Verdún, un flujo constante de hombres y material a lo largo de una sola y estrecha carretera. Esta ruta era esencial para mantener la fortaleza de las defensas francesas.
Esta carretera, apodada la Voie Sacrée, Camino Sagrado, se convirtió en un símbolo de la resistencia francesa, representando la tenacidad y el sacrificio de los soldados. Aseguró que Verdún nunca fuera aislada, manteniendo siempre una conexión vital con el resto del ejército francés y garantizando el flujo de suministros y refuerzos necesarios para la defensa. Sección 6. Un laberinto de muerte, las trincheras de Verdún. La vida en las trincheras era un infierno en vida, un lugar donde la esperanza se desvanecía rápidamente. Los soldados de ambos bandos soportaron condiciones inimaginables, enfrentando no solo al enemigo, sino también a la naturaleza despiadada. Las trincheras, zanjas fangosas e infestadas de ratas, ofrecían poca protección contra los elementos o la amenaza constante del fuego enemigo. El barro y la humedad eran constantes compañeros de los soldados. Las enfermedades estaban a la orden del día, con la gripe y el pie de trinchera afectando a muchos. El hedor a muerte impregnaba el aire, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. El coste psicológico era inmenso, con muchos soldados sufriendo de lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. El bombardeo constante, la visión de compañeros muertos o mutilados, la crudeza de la lucha, todo ello hacía mella en la psique humana, dejando cicatrices que durarían toda la vida. Sin embargo, en medio del horror, brillaban los actos de valentía y compasión, mostrando la resiliencia del espíritu humano. Hombres que arriesgaban sus vidas para salvar a sus compañeros, para traer de vuelta a los heridos, para ofrecer un momento de consuelo en medio del caos. Estos actos de heroísmo y humanidad eran faros de luz en la oscuridad de la guerra. Sección 7. El precio de la resistencia. Una generación marcada. La batalla de Verdún se prolongó durante meses. Los combates fueron brutales, implacables e implacables. Las bajas en ambos bandos fueron asombrosas. Cientos de miles de hombres murieron o resultaron heridos. El paisaje quedó irreconocible. A pesar de las horribles pérdidas, los franceses se mantuvieron firmes. Su resistencia en Verdún se convirtió en un símbolo de su determinación, su negativa a ser doblegados. La ofensiva alemana, aunque inicialmente exitosa, no había logrado su objetivo estratégico. No habían desangrado a Francia. No habían doblegado el espíritu francés. Sección 8. Cambiando las tornas. La contraofensiva. A medida que la batalla avanzaba, la marea comenzó a cambiar. La ofensiva alemana, obstaculizada por problemas logísticos y la creciente resistencia francesa, comenzó a perder impulso. Los contraataques franceses, aunque costosos, fueron haciendo retroceder gradualmente a los alemanes. La batalla del Somme, lanzada por los británicos en julio de 1916, alivió aún más la presión sobre Verdún. Los alemanes, obligados a desviar tropas y recursos para contrarrestar esta nueva amenaza, ya no pudieron mantener su ofensiva en Verdún. Sección 9. Una batalla ganada, una guerra inacabada. En diciembre de 1916, la batalla de Verdún había llegado a su fin. Los franceses habían recuperado la mayor parte del terreno perdido en la acometida inicial alemana. Habían mantenido Verdún. Habían obtenido una victoria estratégica y moral. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Los combates continuarían durante 2 largos años más. Millones de personas morirían. El mundo cambiaría para siempre. Sección 10. Verdún y más allá. El legado perdurable. Verdún, nombre sinónimo de sacrificio, resistencia y los horrores de la guerra, ocuparía para siempre un lugar especial en los anales de la historia. Se convirtió en un símbolo de la identidad nacional francesa. Un testimonio de la capacidad del espíritu humano para resistir incluso ante un sufrimiento inimaginable. La batalla también dejó una huella imborrable en el pensamiento militar. Puso de relieve la importancia de la logística, la moral y la tecnología en la guerra moderna. Las lecciones aprendidas en Verdún configurarían la conducción de los conflictos futuros. Sección 11. Recuerdo y reflexión. Para que no olvidemos. Hoy, los campos de batalla de Verdún están en silencio.
Las trincheras están cubiertas de maleza, los cráteres suavizados por el tiempo. Pero el recuerdo de la batalla y los sacrificios realizados por quienes lucharon allí perdura. Verdún es un recordatorio del coste humano de la guerra, de la fragilidad de la paz y de la importancia de la memoria. Es un lugar donde podemos reflexionar sobre el pasado, honrar a los caídos y luchar por un futuro libre del flagelo de la guerra.